Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, y hoy, 25 de enero, voy a continuar con Elon Musk, pero ahora por una razón distinta a la de su participación en el gobierno de Donald Trump. Me voy a referir más bien a una conversación que sostuvo en su red social, X, con la candidata a jefe de gobierno de Alternativa para Alemania, el partido que dirige ahora Alice Weidel. Y en esa conversación ella dijo lo siguiente sobre los nacionalsocialistas, el partido de Hitler. Nacionalizaron toda la industria. El mayor éxito tras esta terrible época de nuestra historia fue etiquetar a Adolf Hitler de derechista y conservador. Él era exactamente lo contrario. No era conservador, era un tipo socialista comunista. ¿Qué tanto de verdad hay en las afirmaciones de Weidel? Voy a empezar por lo poco de verdad que hay, en efecto, en ellas. Es cierto, por ejemplo, que Benito Mussolini, antes de fundar el fascismo, fue un militante del Partido Socialista Italiano. Y también es cierto que en los inicios del movimiento nacional socialista de Adolfo Hitler, que no en vano tiene ese nombre, hubo un ala del partido que se autodefinía como socialista. Finalmente, porque eso es todo lo que hay de verdad en lo dicho por Weidel, finalmente Hannah Arendt, en su libro sobre los orígenes del totalitarismo, usa el término totalitarismo para referirse a características que tendrían en común tanto las dictaduras fascistas como las comunistas. Una característica central que tendrían en común es lo que ella llama propiciar la atomización social, es decir, la labor de inteligencia del Estado se metía hasta en la casa de sus ciudadanos, eh, y habían cientos de miles de informantes entre los ciudadanos, por ejemplo, en la ex Alemania democrática, en realidad comunista, que servían como informantes para los servicios de inteligencia. Entonces, había casos en que los propios hijos demandaban o denunciaban a los padres por sus opiniones anticomunistas. Entonces, digamos, el atomismo social o la atomización social sería una característica en común entre ambos tipos de dictaduras, según Hannah Arendt, pero eso no solo no es toda la historia, sino que de lejos no es ni siquiera la mayor parte de la historia, porque si bien Mussolini empezó su carrera política como militante del Partido Socialista, también es cierto que fue expulsado de ese partido en 1914 por estar a favor del ingreso de Italia en la Primera Guerra Mundial. La llamada ala socialista del Partido Nacional Socialista difícilmente podía considerarse tal, teniendo en cuenta que, aunque tenía políticas o promovía políticas de redistribución del ingreso, era tan antisemita y tan racista como el conjunto del movimiento, pero además el ala socialista que dirigían personajes como Gregor Strasser desapareció antes de 1933 y Gregor Strasser fue ejecutado por órdenes del propio Hitler, según los indicios que han llegado hasta nuestros tiempos. Además es totalmente falso que, como dice Weidel, el régimen nazi haya nacionalizado toda la industria. Todo lo contrario. Si acaso era un capitalismo mercantilista en el sentido de que no triunfaban las empresas más competitivas en el mercado, sino las que tenían el favor del gobernante, pero hubo grandes corporaciones privadas alineadas con el régimen de Adolfo Hitler. Por ejemplo, Krupp, ¿no? que lleva el apellido de la familia propietaria, quien dirigió a partir de 1941, es decir, durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial, la empresa, Alfred Krupp, era un militante fascista, y la empresa fabricó armamentos para el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, siendo una empresa privada. No necesito explicar los orígenes eh, nazis de la Volkswagen, ¿no? El nombre mismo deriva de la época.
Y en el caso de la Volkswagen, además, su filiación política no solo se limita a ese pasado vergonzoso de asociación con Hitler. Este es el titular de la BBC de una noticia de hace unos años sobre lo que hizo Volkswagen en Brasil. Volkswagen, y dos puntos, la histórica disculpa y la indemnización del fabricante alemán de autos por entregar a sus trabajadores subversivos, entre comillas, al gobierno militar de Brasil hace 50 años. O sea, después del fascismo y del régimen nazi, Volkswagen siguió en las andadas durante un tiempo. Por lo demás, de cualquier modo, no es cierto que toda política que promueva la intervención del Estado en la economía proviene de la izquierda. Por ejemplo, la idea de proteger a la industria naciente de un país de la competencia exterior hasta que ésta pueda sostenerse y ser competitiva por sus propios medios, se la debemos al primer secretario del Tesoro y uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Alexander Hamilton. Esa propuesta está en un informe que envía al Congreso titulado Informe sobre las manufacturas. Ese informe es de 1791. Como referencia, Karl Marx aún no había nacido. Los primeros programas públicos de salud y pensiones de los que yo haya encontrado registro se dan en la Alemania del conservador Otto von Bismarck en la década del 80 del siglo XIX, no bajo un gobierno socialista, no había tal cosa en ese entonces. La primera conceptualización de lo que ahora llamamos estado de bienestar se da en 1942 por elaboración de William Beveridge, que era un correligionario de John Maynard Keynes, el famoso economista en el Partido Liberal Británico. Entonces, no es cierto que los nazis nacionalizaron todo, privaron de su propiedad a los judíos, eso sí, pero no estuvieron en contra de la propiedad privada como principio. Y en segundo lugar, no toda forma de intervención del Estado en la economía proviene como propuesta en su origen desde la izquierda. Podríamos además convenir en que aquellos que fueron reprimidos por los regímenes fascistas no fueron reprimidos por ser aliados suyos. Por ejemplo, el título de la obra fundamental de uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, es Cuadernos de la cárcel. No voy a entrar en detalles porque hay una historia interesante detrás de cómo logró hacer llegar a las imprentas el documento que escribió en una prisión, pero se llaman Cuadernos de la cárcel porque Gramsci fue preso, y fue un preso político, no preso común, durante la dictadura fascista de Benito Mussolini en Italia, ¿no? Lo mismo podría decirse del régimen nazi. Las milicias de veteranos de los Freikorps, veteranos de la Primera Guerra Mundial, asesinaron en 1919 a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que eran enemigos de los nazis por doble motivo. Primero, porque eran de origen judío, pero sobre todo porque eran marxistas. Eran dirigentes políticos o sindicales de izquierda, ¿no? Y luego los miembros de los Freikorps, que dan muerte a estos dirigentes de izquierda, muchos de ellos participan en el fallido golpe de Estado que intenta Adolfo Hitler en 1923. Dachau, la que luego sería el que luego sería, perdón, uno de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en 1933 era un campo de detención para prisioneros políticos de izquierda, sobre todo socialdemócratas y comunistas. Y ya durante la Segunda Guerra Mundial, los presos políticos de izquierda tenían un distintivo. Todo el mundo sabe que los judíos presos en campos de concentración tenían como distintivo una estrella de David de color amarillo. Bueno, los presos de izquierda tenían como distintivo un triángulo rojo invertido. Símbolo que pretendió usar, dicho sea de paso, la campaña de Trump de manera amenazadora durante las recientes elecciones y que como en ese entonces todavía había no solo fact-checking, sino moderación de contenidos en Facebook, Facebook retiró de la red. Entonces, digamos, queda claro que si
apresaban y asesinaban a comunistas no es porque fueran parte de ellos, ¿no? Dicho de paso, Milei también ha argumentado que el fascismo era de izquierda por el tema del intervencionismo económico, pero eso es lo que dice Ludwig von Mises, un libertario que Milei reivindica sobre el fascismo. Hace una distinción clara entre fascismo y comunismo, perdón, fascismo y liberalismo. Dice que en el largo plazo son ideologías que están destinadas a enfrentarse, no son ni por asomo similares, pero haciendo la distinción entre fascismo y liberalismo, respecto al fascismo, en el contexto previo a la Segunda Guerra Mundial, dice lo siguiente, Ludwig von Mises: no se puede negar que el fascismo y todas las tendencias dictatoriales análogas están animadas por las mejores intenciones y que su intervención ha salvado de momento a la civilización europea. Los méritos adquiridos por el fascismo permanecerán por siempre en la historia. Si no me equivoco, esto está al final del libro Liberalismo, del propio von Mises, en donde hace la distinción clara y diáfana entre liberalismo y fascismo, pero considera que el fascismo fue un aliado contra el comunismo. Él está escribiendo, habría que decirlo, este libro en 1927. Obviamente no podía prever todo lo que causó el fascismo luego, pero claramente lo consideraba un aliado. No lo hubiera hecho por si fueran comunistas. De hecho, era un aliado contra el comunismo. Y recordemos que durante la Segunda Guerra Mundial las potencias capitalistas occidentales se aliaron con la Unión Soviética stalinista contra Hitler, ¿no? Presumiblemente no porque fueran lo mismo. Y en ese momento, cuando se le fustiga al primer ministro británico Winston Churchill por aliarse con un régimen tan deleznable como el stalinista, él dice que si para derrotar a los fascistas hubiera que hacer alianza con el diablo, él estaría dispuesto a hacer la apología del infierno. Eh, por lo demás, veamos quiénes han sostenido esta tesis de que Hitler no era de derecha y conservador, cosa que los fascistas reivindicaban, no se les atribuyó, ellos lo afirmaban, por lo menos ser de derecha. Conservador ya es un poco más discutible porque algunos dicen que el fascismo fue un movimiento revolucionario. Pero no solo ellos aceptaban ser grupos de extrema derecha o radicales de derecha, si quieren un término menos peyorativo, sino que además quienes reivindican hoy en día en Alemania el legado de Hitler son miembros del partido Alternativa para Alemania de, digamos, Alice Weidel, pese a lo que ella anda diciendo hoy en día. Por ejemplo, Björn Höcke, que es líder del Parlamento Regional o líder en el Parlamento Regional de Alternativa para Alemania en Turingia, ha sido condenado, solo tuvo que pagar una multa, no fue condenado a prisión, pero fue condenado por usar una consigna de la División de Asalto del Partido Nacional Socialista en un mitin público. En primer lugar, para quien pueda creer que lo dijo sin saber de qué se trataba, la consigna fue todo por Alemania, consigna que está prohibida, ¿no?, por su origen ominoso. Si alguien cree que este personaje no sabía lo que estaba diciendo, primero es profesor de historia. Segundo, ha sido filmado, la filmación la pueden ver en un reporte sobre este tema, el partido, si el partido Alternativa para Alemania es o no un partido de filiación fascista. En ese reporte de la Deutsche Welle pueden ver una filmación de 2010 donde Björn Höcke está participando en una manifestación neonazi. Y por lo demás fue multado 2 veces por la misma razón. O sea, tal vez la primera, o sea, si quieres alegar que la primera vez no sabía lo que estaba diciendo, claramente lo sabía la segunda. Pero en realidad lo supo siempre, ¿no? Dicho sea de paso, él
tiene un discurso donde dice que hay que acabar con, cito, esa estúpida política de la memoria que sigue lastrándonos hoy en día. Se refiere a la política de memoria histórica contra el fascismo de Adolfo Hitler, ¿no? Eso es lo que significa en el contexto alemán. Por no mencionar evidencia anecdótica, que sería divertida si no fuera deplorable, de un dirigente del Partido Alternativa para Alemania, Siegbert Dresse, que obtiene una placa personalizada para un auto de campaña donde usa las letras AH y luego los números 1818. AH, curiosamente iniciales de Adolfo Hitler, y 18, la primera y octava letra del alfabeto son AH, Adolfo Hitler. Pero claro, Hitler era comunista, ¿no? Por eso lo reivindican dirigentes de un partido de derecha radical. Vaya uno a entender. Por no mencionar el hecho de que el interlocutor de, de Weidel en esta conversación en X, Elon Musk, solo unos días después, el 20 de enero, hace el saludo nazi ante un auditorio, el mismo día en que asume el mando presidencial su candidato, ¿no? Donald Trump. Y uno puede decir la primera vez no se dio cuenta de lo que hacía, fue algo emotivo, lo hizo dos veces. Uno, hizo dos veces el saludo nazi, y dos, tiene antecedentes de antisemitismo, ¿no? En su momento lo criticó la, la Liga Antidifamación, la agencia antidifamación de la comunidad judía estadounidense, que luego no criticó el saludo nazi, ¿no? Lo dejó pasar por agua tibia. Y claro, el país dice, quiso hacer Elon Musk el saludo nazi, cita a un especialista en lenguaje corporal diciendo, no lo podremos saber nunca porque no estamos en su cabeza. Bueno, nuevamente, lo hizo dos veces, no una, y tiene antecedentes de conductas antisemitas. Por ejemplo, reprodujo en X un post de un tipo que se hace llamar el artista antes conocido como Eric, tomando esto de Prince, un artista que luego cambió de nombre, su nombre artístico, y usaba esa expresión, el artista previamente conocido como Prince, porque cambió su nombre artístico por un símbolo. Bueno, ¿qué dice este tal Eric? Las comunidades judías han fomentado el mismo tipo de odio contra los blancos que, según ellos, pretenden que se deje de emplear en su contra. Ahora se dan cuenta de que esas hordas de minorías que inundan su país con su respaldo no los quieren demasiado. Está hablando de las protestas en los campus universitarios contra el genocidio israelí en Gaza, ¿no? Pero digamos, esta última parte alude a la llamada teoría del gran reemplazo. No es ninguna teoría, es más bien, bueno, es una teoría conspirativa, como se diría hoy en día, pero no es teoría en ningún sentido asociado a la ciencia. La teoría del gran reemplazo es que élites globalistas internacionales, entre las cuales los judíos tienen un papel destacado, porque este estereotipo antisemita tiene un origen en Mi lucha de Hitler, donde habla de las finanzas internacionales controladas por los judíos. Bueno, esa teoría, según la cual, entre otras élites globalistas, los judíos intentan reemplazar a la población blanca y cristiana de los países europeos o de Estados Unidos por minorías étnicas venidas sobre todo de países musulmanes, es la que está esgrimiendo este personaje, y Elon Musk responde al tuit que ha reproducido en su cuenta, has dicho la pura verdad, ¿no? Entonces vaya uno a creerle pues que no quiso hacer el saludo nazi. Dicho de paso, él nunca lo negó. Lo han negado sus defensores de oficio por él. Él nunca negó que hizo el saludo nazi. Y bueno, para disculparse por ese mensaje antisemita que reprodujo en sus redes, viaja a Israel y le otorga a Netanyahu, primer ministro de Israel, la facultad de autorizar el uso en Gaza de la conectividad que proporciona su red de satélites Starlink, ¿no? Como si ser pro-israelí
curar a lo antisemita, cosa que no es cierto, como vamos a ver en una próxima ocasión. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.